Este es un evento, como ven, más de amigos, informal, en español, en el que pretendemos darles algunas de las grandes líneas de lo que es el reporte del estado de las ciudades del mundo. Este reporte lo prepara ONU Habitat cada 2 años a pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que hacemos un recuento de lo que ha pasado en la urbanización en este tiempo y formulamos una serie de recomendaciones de política pública. El estudio, en este caso particular, el World City Report, el reporte del estado de las ciudades 2016, se lanzó, lo presentamos en junio en Nueva York, lo presentamos en julio-agosto en Ginebra, y ahora lo queremos presentar con motivo de la conferencia en Quito, en español. Antes de empezar, quiero hacer 2 importantes agradecimientos. El primero a International City Leaders, en este caso con Kimberly aquí, y conectado con él a Reza Purbaseri, quien es el primer nombrado, el primer UN Habitat. ¿Cómo traducimos eso en español? Al poquito. ¿Cómo lo traducimos al español? Es como el primer advocate de ONU Habitat en 40 años. Importante, y gracias International City Leaders, porque no solamente nos apoyaron con recursos, sino también con discusiones, con una visión sustantiva. Organizaron una reunión de expertos en Toronto y una segunda en Nueva York, y ellos contribuyeron al lanzamiento en Nueva York. Segundo agradecimiento, este es el documento original en inglés, va a Horacio Urbano y al Centro Urbano, porque fueron ellos quienes amablemente accedieron a hacer la traducción, y además muy bien hecha, de este documento, y además en un tiempo récord. Muchas gracias, Horacio, por eso. El sonido y las condiciones no son tal vez las más óptimas para presentar todo el contenido de un reporte. Voy a dar algunas indicaciones del mismo, entendiendo que son como ciertas pinceladas del conocimiento y ciertas pinceladas de lo que se traduce en las políticas. En 2010 en Londres presenté este reporte, y me acuerdo que un periodista de The Guardian me dijo: dime en 2 minutos qué es tu reporte, y si no, no te entrevisto. Entonces les voy a decir en 2 minutos qué es este reporte. Este reporte analiza desde Habitat 2 a Habitat 3, 20 años, la historia del proceso de urbanización, las grandes líneas de lo que tiene que ver con los elementos centrales de Habitat 2 en ese entonces: vivienda, descentralización, políticas públicas, suelo, pobreza, etc. Y presenta, en el último minuto les digo, el esbozo de lo que Habitat en ese momento consideraba sería la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana que hoy día se está discutiendo, pero que sepan ustedes que este reporte contribuyó a su manera a estas discusiones sustantivas y políticas y técnicas sobre el contenido de este evento. Les voy a dar algunos puntos importantes del estudio. El estudio no es tan sectorial, pero como Habitat 2 tenía una concepción muy sectorial del desarrollo y la política, quisimos mantenerla para figurar lo que seguía después. No solamente son los 20 años de Habitat 2 a Habitat 3, sino algunas cosas nuevas que emergieron en ese entonces. Sepan ustedes, por ejemplo, que la agenda urbana en el 96 mencionó solo una vez cosas como desigualdad. Ninguna vez, obviamente, cambio climático, y muy poco migraciones, que son, diría yo, elementos centrales de la agenda de hoy día. Entonces intentamos también integrar en el análisis de esas cosas, y les daría algunos puntos. Por ejemplo, la vivienda. Si ustedes consideran cualquier ciudad,
cerca del 60% del territorio de la ciudad tiene que ver de una forma directa o indirecta con suelo y vivienda. La vivienda en Hábitat 2 se consideraba como un motor de cambio, un motor de desarrollo económico, generador de empleo, generador de ciudades más sostenibles, sustentables. La realidad que en estos 20 años, conclusión número uno importante, la vivienda fue mucho más un factor de especulación que de producción. Y esto se motivó fundamentalmente por una razón, es que un principio que llamamos ahí facilitador, un entorno facilitador, era una visión ideológica disfrazada para permitir que el sector privado hiciera casi lo que quisiera con la vivienda. En tal sentido que se desreguló el mercado, se debilitó el Estado central y el sector privado produjo viviendas. Sepan ustedes que en el mundo el 97% de las viviendas que se produjeron en el país desarrollado o en vías de desarrollo fueron no accesibles financieramente a los que se les destinaron en los diferentes sectores que correspondían. Es decir, hay un desatino total en la vivienda como un factor de cambio y generador de nuevas políticas. No es un accidente entonces que cerca de un tercio de los habitantes del mundo vivan en asentamientos informales. Y tampoco es un accidente que ese tercio de habitantes siga creciendo, ¿no?, en lugar de reducirse. La vivienda no es, como debería haber sido, un factor igualador, sino se ha convertido en un factor desigualador social y económico. Y veremos algunos otros elementos asociados a la planeación. El 75% de las ciudades del mundo, desarrolladas o no desarrolladas, del sur o del norte, del este o del oeste, son más desiguales hoy que hace 20 años. Es decir, la agenda de la igualdad y del desarrollo compartido no se ha logrado de ningún. Solo el 25% de los habitantes viven en ciudades que se pueden considerar más igualitarias en términos de acceso a oportunidades, de acceso a riqueza, ingreso, a suelo, a vivienda, lo que sea. Estamos hablando entonces de un sistema que es altamente generador de desigualdades. No solamente hablamos de acceso a, sino que la ciudad misma se convierte en un factor de exclusión. Hace 20 años el espacio urbano se le consideraba como una plataforma donde se desarrollaban políticas. Hoy día el espacio urbano se considera como un vector de cambio, un vector que puede ser positivo o negativo. Y en esa lógica, en estos 20 años, el espacio ha sido generador y concentrador de desventajas, no de ventajas. Entonces, les doy uno o dos ejemplos que aparecen aquí. Este no es un trabajo de Hábitat, es de MIT, pero trabajamos con ellos. Cuando analizamos ciudades que crecieron en las periferias urbanas, cuando hablamos de 10 a 20 kilómetros de distancia, a 20 kilómetros de distancia, cerca del 50% del empleo se pierde por indisponibilidad de acceso en términos de distancia y de movilidad, y el 75% de las mujeres no tienen acceso al empleo. El espacio entonces tiende a generar constantemente nuevas formas de desigualdad. Y descubrimos además que al concentrar las desventajas, cuando ustedes redujeron desigualdad social o económica, el último reducto de la desigualdad es el espacio. Evidentemente podríamos, estos son capítulos de 20, 25 páginas cada uno, pasarnos media hora, una hora en cada uno de ellos, pero nuestra intención es más dar ciertos esbozos de los grandes cambios que hay. Por ejemplo, en Hábitat 2 se creía que el medio ambiente y la urbanización eran enemigos. Se creía que la urbanización afectaba siempre al medio ambiente. Yo creo que este es un cambio cualitativo de política importante en el que hoy día se piensa que el medio ambiente y la urbanización pueden ir de la mano, y el desarrollo sostenible significa una planeación adecuada con un medio ambiente adecuado. Un cambio importante que yo llamo la historia de las ideas. Y un segundo importante es que si ustedes tomaran, por ejemplo, habitantes de zonas informales, tugurios, favelas, campamentos, etcétera, que representan en Latinoamérica, hablando de Latinoamérica porque hoy hay más gente aquí hoy, cerca del 30% de habitantes de la población en centros urbanos viven en favelas o son favelados,
De ese 30%, la mitad de ellos, en promedio, no son pobres, económicamente hablando. Si ustedes marcan una línea de pobreza en los tuburios o en los asentamientos irregulares, muchos de ellos están en esa línea o un poco arriba. Pero un dato interesante en términos de medio ambiente es que esos habitantes de favelas o de campamentos que no son pobres tienen exactamente los mismos indicadores medioambientales y de salud que los pobres. O sea, el medio ambiente es un generador de desigualdades, en este caso, de acceso, por ejemplo, a agua, saneamiento, aire y condiciones que afectan la vida en ese lugar. Si ustedes toman niños de favelas en la misma ciudad con niños de no favelas, en promedio habría una diferencia de esperanza de vida de 5 años, algunas veces a 5 kilómetros de distancia. Es decir, la ciudad a 5 kilómetros de distancia va a crear que algunos habitantes sean condenados a vivir 5 años menos que el resto de los otros. Y eso fundamentalmente en virtud del medio ambiente. Sin embargo, seguimos haciendo ciudades desiguales y seguimos teniendo estas grandes desventajas. Esto le llamamos nosotros tres aspectos fundamentales. Número uno, si tomamos Hábitat 2, lo que se planteó que las ciudades harían en términos de reformas legislativas, reformas de descentralización, reformas de participación ciudadana, estas no se han dado en la plenitud que se esperaba. Y nos encontramos con algo que llamamos por ahí, ¿dónde está eso? Poderes ocultos. La gobernanza de las ciudades se rige por una serie de poderes que tienen que ver con la toma de decisiones de los gobiernos locales, en donde, sin saber muy bien cómo, se distorsiona de tal forma la acción pública que siempre o casi siempre se hace en beneficio de unos pocos y con ganancias económicas de corto plazo y sin una visión sustantiva de largo plazo. Entonces, estos poderes ocultos es lo que necesitamos para una nueva agenda urbana, entender y llevar hoy día a cambios importantes en la agenda de la gobernabilidad. O están vinculados, o son arquitectos o promotores de un lado o de otro. El dato es el siguiente, de nuevo, a nivel mundial, y ONU Habitat tiene una virtud y una capacidad increíble, es de producir estas informaciones, esta masa crítica de datos que representan el mundo. Tenemos 200 ciudades que estadísticamente representan el mundo, y cuando decimos esto pasa, es porque analizamos estas 200 ciudades con todo detalle. Y el dato es el siguiente, si ustedes tomaran todas las ciudades del mundo, en promedio las ciudades crecieron de 3 a 5 veces más de lo que necesitaban. Dicho de otra manera, se expandieron en el territorio sin considerar las necesidades poblacionales de 3 a 5 veces más. ¿Qué significa eso? Que bajaron densidades, que afectaron el medio ambiente, que incrementaron los costos de consumo de energía, que incrementaron los costos de provisión de bienes públicos e hicieron las ciudades poco sostenibles desde una lógica de transformación y de cambio. ¿Por qué crecieron tanto? Porque las ciudades no necesitaban crecer. La respuesta es muy clara, porque cerca del 70% del crecimiento lo hicieron promotores inmobiliarios y no el sector público.